Ok, ¿me escucho? Ok. Déjenme, quiero hacer algo diferente, algo artístico ahora aquí en este momento. Y esto artístico, imagínense que traigo una bolsita de semillas y voy a echar unas poquitas aquí donde están las caballerías. Se me cayeron unas pocas acá y unas poquitas ahí, a ver qué tal, ¿ok? Tengo 3 lugares distintos en los cuales sembré semillas que no tenemos mucha confianza, ¿verdad? Porque ninguno de esos lugares tiene tierra ni abono, pero estamos hablando de la fe, así que tenemos que tener fe de que alguna de ellas pueda surgir, ¿verdad? Hoy quiero hacerles una presentación sobre la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo 13. Son las parábolas unas historias pequeñas con un mensaje directo y conciso. En este caso, Jesús estaba sentado a la orilla del mar y llegaron muchos de sus discípulos con muchos de sus fanáticos. Y ahí Jesús estaba hablando. Pero antes de que le cuente sobre la parábola y vaya al trasfondo y hablemos de lo que pasa con las semillitas de las cuales sembré acá, vamos a hacer una pequeña oración para involucrar a Dios en todo esto, porque primero para Él. Primero es la obra de Él y todo para Él. Así que oremos. Padre amado, Padre celestial, gracias por estar aquí con nosotros y por haber sido motor de todos nosotros de poder llegar aquí. Gracias por tocar nuestro corazón con tu palabra sagrada y porque has sanado nuestra alma y has restaurado nuestras vidas para que podamos caminar en luz y podamos caminar en ti, porque eres la luz y la verdad. Como dice tu palabra, lámpara eres a mis pies, tu palabra que alumbrara mi camino, mi Dios. Así que sin tu palabra estaríamos perdidos y sin tu palabra no seríamos nada, mi Dios. Así que sabemos que tú, mi Dios, tu Hijo amado, Jesús y el Espíritu Santo son uno y encarnan y hacen cosas impresionantes que nadie se imagina, porque trabajas de manera misteriosa y has podido mover masas para que lleguen aquí los congruentes, nuestra familia en Cristo, que podamos llegar aquí, y a los que no han podido llegar, mi Dios, te pido que estés con ellos, sea donde sea. Así que sea en la enfermedad, que estén en cama, que no puedan levantarse y venir a compartir con nosotros, o así sea que simplemente, como dijo nuestro hermano Moisés, tengan un aguijón en el corazón que les dice, no, quédate en casa. Dios, te pido que aunque sea por esa razón, estés con ellos para que conozcan el verdadero descanso, que es el descanso en ti, mi Dios. En esto te pido que la palabra que sea compartida sea toda inspirada por ti, mi Dios, y que cada persona presente aquí hoy pueda brotar un poco de tu obra y de tu verdad, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo pedimos. Amén. Ok, vamos ahora a hacer un poco de lectura directa. Estamos en Mateo 13, como les mencioné. Y dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Jesús estaba sentado en la orilla del mar y llegó tanta gente que se tuvo que desplazar hacia el barco, y desde el barco estaba compartiendo esta lección. Y les habló de muchas maneras, muchas cosas, por palabras, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, que fueron las que se me cayeron por ahí. Parte cayó en predegales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Así que podemos decir que son aquí donde puse las semillitas en los stands de las guitarras. Y el otro, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces se secó. Y parte cayó entre espinos, que pueden ser allá en la alfombra. Y entre los espinos crecieron y ahogaron la planta, que puede pasar porque pues, la alfombra retiene mucha humedad y pues, ahoga las semillas. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
La versión particular que tengo pues nos habla un poco más técnico, pero la semilla que cayó en buena tierra dio 100%, 130% de fruto al comparado con los otros. Y cuando nos habla el Señor Jesús, el que tenga oído para oír, oiga, hace la distinción de que la semilla es la palabra de Dios. Y cuando se habla del que tenga oídos para oír, que oiga, es que el que tenga corazón abierto para recibir la palabra de Dios, que la reciba. Y él un poco más adelante, nuestro Señor Jesús, nos explica en Mateo 18 al 23 qué es lo que significa la parábola. Así que yo les quiero leer lo que para ese entonces nuestro Señor Jesús pudo comparar. Y ahora les quiero después de eso traerles como una versión moderna de cómo podemos relacionar los diferentes terrenos en donde caen las semillas. Jesús explica la parábola del sembrador. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por ejemplo, estas semillas que tiré ahí, se cayeron ahí y yo les pude haber pateado. Algunos de los hermanos que llegaron le pudieron haber pateado, se pudieron haber esparcido por todas partes y no dio fruto. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Porque si yo hago siembra aquí en el ambiente de la música, me encanta la música para Dios, pero no estoy recibiendo al 100 la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Se va a quedar ahogada, se va a quedar tapada por el ruido de la música y pues pierde ese sabor. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La música sabemos que es para Dios, pero la música ha sido atrapada por el mundo secular, así que esos son también parte de los tropiezos y de las persecuciones que sufrimos, porque a veces tenemos música cristiana en nuestro hogar porque simplemente nos gusta escuchar música que grandifique o glorifique a nuestro Dios y tenemos amistades o familiares que, pero ¿por qué estás escuchando eso? Mejor escúchate Víctor Manuel o Chayanne, o mejor escucha la nueva de Bad Bunny y te va causando frustraciones en tu terreno. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Con eso termino lo que es la parte de las enseñanzas de Jesús. Ahora yo lo quiero como traer al mundo moderno y como darles un poco de significados contextuales de lo que puede estar pasando hoy. Las semillas que caen junto al camino generalmente son semillas que caen en el corazón de personas que pueden sufrir algún falso juicio. Cuando me refiero a falso juicio, no me refiero a que estás juzgando a alguien más, sino que estás juzgando a la palabra de Dios. Y no lo estás haciendo correctamente. Estás escuchando la palabra de Dios, no la estás escuchando correctamente, no está entrando en tu corazón y por eso ni siquiera brota la semilla. Cuando cae entre pedregales, estás involucrado en la palabra de Dios, te gusta, te gozas de lo que está ocurriendo, de lo que estás escuchando, pero tienes cierto grado de desorden en tu corazón que no te permite como recolectar toda tu aprendizaje, toda tu preparación en el terreno, para que entonces puedas recibir la palabra adecuadamente. Entre los espinos, pues yo le puse aquí que tiene que una cierta relación con las personas que sufren de autoestimas,
porque cuando crecemos entre el mundo, no estamos creciendo con gente que te echa porras para que vayas a la iglesia o te echa porras para que sigas aprendiendo de la palabra de Dios, sino que estamos en un mundo en el cual crecemos y nuestro entorno de por sí es un poco dificultoso, es difícil que en nosotros pues conecte esa palabra si tenemos ese cierto grado de baja autoestima en el cual la percepción y los juicios y todo lo demás que el mundo te tira hacia ti tiene más importancia en tu corazón que la misma palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado cuando estamos en nuestro caminar espiritual como cristianos jóvenes, de que nuestro terreno no caiga como uno de los 3 terrenos de acá, sino que estemos trabajando con buen terreno, buena tierra, porque a pesar de que quienes están creciendo en la palabra de Dios en buena tierra, tienen más trabajo, más responsabilidad espiritual, porque cargamos con ese llamado de que tenemos que evangelizar, como nuestro hermano Ángel y nuestro hermano Moisés compartían, no porque hayamos brotado en tierra fértil, en tierra buena, significa que estamos libres del enemigo. El enemigo, el adversario, siempre va a querer tratar de molestar. No importa, más adelante en las parábolas habla también del trigo y la cizaña, que son la maleza, que aunque esté creciendo este joven cristiano, este adulto cristiano en la palabra de Dios, en el mundo del reino de los cielos, como quiera el enemigo va a tratar de hacer que fallemos. Por eso yo quiero enfatizar en que si usted se siente que la palabra de Dios llega a su corazón en buena tierra, es muy importante que seamos los que movilicemos el evangelio para poder alcanzar a estas personas que caen junto al camino, o personas que se sienten entre predegales, o personas que se sienten entre espinos. Y aquí tengo unos apuntes que hice mientras estaba leyendo y aprendiendo sobre el tema y de la parábola. Y unas comparaciones que quiero hacer es que la semilla es la palabra de Dios, los terrenos son los corazones, como antes le indiqué. Los pájaros que comen de las semillas en el camino son a veces conflictos internos, pero también puede ser presión social. El enemigo engaña para que tengamos dificultad aceptando la palabra por lo que es. Y la palabra de Dios, más sencilla a lectura, no puede ser. Por eso la distinción entre una parábola y una metáfora. Jesús no se involucraba tanto en hablar en metáforas, sino que hablaba en parábolas, en historias pequeñas que llevaban el mensaje directo. Las piedras son como el desorden en nuestra vida, en nuestro corazón, que tenemos una disposición de aprender o que tenemos hambre de la palabra de Dios, pero nuestro terreno no está listo. Tenemos algún tipo de desorden o tenemos algún tipo de conflicto interno en el cual pues, no nos permite que la semilla brote correctamente. Brota, pero se seca por falta de enraizamiento. La semilla entre los espinos también carece de un tipo de orden, pero en este caso sufre más este terreno de su entorno y de su ambiente. Se puede ver en amistades superficiales, presión de grupo y crecer en entornos de alto conflicto. Por ejemplo, un niño pequeño que crezca viendo a su mamá y a su papá teniendo muchas discusiones, quizás no tenga la misma disposición de aprender de la palabra de Dios que un niño que ha crecido en un entorno cristiano, alrededor de congruentes, alrededor de la iglesia. Así que es muy importante que por eso les tengo en nuestro panfleto de apuntes 2 diferentes puntos. Uno les habla sobre el terreno, sobre nuestro entorno y sobre nuestra comunidad. Hay veces que tenemos que retirarnos de entornos que no son buenos para nosotros para que entonces nuestro terreno pueda estar preparado para cuando nos den esa palabra de Dios, sea bien recibida.
Siempre existen los casos en el cual sembramos en lugares que no imaginamos, por ejemplo, la semilla de la habichuela o del frijol, como le mencionan en otros países. Es una semilla que es bastante duradera y puede crecer en diferentes terrenos, pero no significa que esté dando el fruto adecuado que debe de dar. Por eso el título del sermón es Semillas Dispersas, porque no es que estamos dispersados en lugares incorrectos, es que estas semillas necesitamos dispersarlas y necesitamos entregarlas al mundo para que vayan aprendiendo, y no importa tanto el trasfondo de qué terreno tenga cada persona individualmente, sino que lo que importa es que la semilla sea llevada hacia ellos. Ahora, el terreno es nuestro corazón, el cual necesita buen entorno y buena comunidad para poder estar listos para recibir su palabra. Y eso es lo que tengo para el primer punto, que la importancia del terreno va acompañada de la importancia del entorno y de la comunidad. Porque para darles el ejemplo en semillas, como en la historia bíblica, cuando estamos cosechando algún fruto tropical, no vamos a tener ningún tipo de resultados en un ambiente árido, frío. Estamos al igual sembrando una fruta que se siembra solamente en verano, no la puedes sembrar en otoño porque no te va a dar. Entonces, no tan solo es el compartir la palabra de Dios, sino que también es de la otra parte de la persona, en cómo se siente en ese momento. Entonces, en número 2 les tengo el adversario, las plagas y las distracciones, que en todos los casos siempre va a querer quitarnos del camino, pero en los otros casos vemos como el enemigo lanza con todo para que no demos frutos y quedamos conforme con ver las semillas en buena tierra dar fruto. El enemigo engaña, pero Cristo nos hace llegar al lugar correcto. Que entonces podemos estar en terrenos no viables y aún así recibir pequeña porción de la palabra de Dios, y aún así esa semilla puede brotar en nuestro corazón, y aún así ese fruto nos puede sacar del mal camino. Así que mientras más el enemigo quiera engañar, echar semillas de malezas o sacar semillas de lugares en donde sabemos que sí pueden dar fruto, la importancia de seguir sembrando, por ejemplo, el término de cuando se comienza una nueva iglesia, por ejemplo, nuestro servicio en español aquí en la iglesia de The Village Bible Church, se le llama sembrar, le llaman sembrar cuando abren una nueva iglesia, por ese mismo propósito, porque se está sembrando, pero no sabemos en realidad hacia dónde pueda llegar la palabra de Dios. Todo se hace por fe, y por fe es que vivimos, como nos dice la palabra. Y si en lo poco le somos fieles, en lo mucho estaremos en abundancia en Él. Así que les quiero dejar con eso y que hayan aprendido un poco sobre lo que es estar preparados en nuestros corazones, y en que si vemos a alguien que no está dando frutos, no que los descartemos porque ya el enemigo le está haciendo el trabajo de que sea descartado, sino que si estamos en buena tierra, estamos dando frutos, vayamos y les ayudemos y les digamos, mira, aquí no tienes la oportunidad de brotar, salte, vamos a brotar acá. Por eso a veces es muy importante, como dijo nuestro hermano Moisés, considerar con Dios cualquier movida. Porque imaginemos ahora que yo no tuviese mi trasfondo en el cual fui trasplantado de Puerto Rico fui trasplantado a Wisconsin y de Wisconsin fui trasplantado aquí, si no fuese por mi Señor, porque Él nos lleva al lugar donde tenemos que estar para que podamos recibir la palabra de Dios. Antes de terminar, quiero hacer un llamado y quisiera pues orar por ustedes, y si hay alguno de ustedes que se siente que
que es uno de los terrenos conflictivos, que se siente que está entre espinos, que su entorno, sus familiares, sus amistades les causa dificultad para poder encontrar a Dios y seguir un camino con Dios, les pido que pase al frente para poder orar por ustedes, igual que los que están entre pedregales, que simplemente no es ni siquiera nuestro entorno, sino que puede ser un conflicto interno en el cual llevamos años acostumbrados a un estilo de vida que no nos permite llegar al Señor, o simplemente si usted está viniendo a la iglesia por cumplir con un deber social y se siente que está siendo sembrado en el camino, pues también le pido que pase aquí al frente para poder orar por ustedes, pero los que también quisiera llamar son los que son sembrados en buena tierra. Porque nosotros que yo me considero que soy una semilla que nace en buena tierra, tenemos la mayor responsabilidad de compartir el Evangelio. Así que me gustaría orar por esos que tienen ese llamado de que debemos alcanzar más voces y debemos alcanzar al necesitado, porque es lo que nos pide nuestro Dios, que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo. Y eso es parte de amar a nuestro prójimo, no verlos entre los espinos, no verlos entre los pedregales y hacer de vista larga porque estamos en buena tierra nosotros. Así que le voy a pedir a Tom, could you come do some piano for us, please? Voy a dar un chance por si alguien quiere pasar para que oremos por ustedes. El pastor Nico, si puede también, si llegan más personas, y el pastor Nico que pase para ayudar a orar. Pero somos pocos, no tengan miedo. Esto es un ambiente íntimo en el cual podemos estar en conexión con nuestro Dios. No les estoy pidiendo que lo hagan por sus vecinos o por sus amistades, sino que se haga por nuestro Dios.